Bueno, espero que hayas disfrutado la clase anterior con la lectura allí de un mensaje que realmente nos llena el corazón de fe. Ahora vamos a pasar a esta clase 31 y bueno, en esta clase vamos a leer Génesis 21, 8 al 12 y de este pasaje que ponemos a disposición en pantalla, nosotros vamos a ver el mensaje que Dios tiene para nosotros. Este realmente es de aquellos pasajes de las Escrituras que tiene una mezcla de emociones, porque por un lado vemos a un Abraham en una fiesta porque su hijo Isaac era destetado, pero por otro con un mensaje de Dios que tenía que despedir a Agar y a su primogénito que era Ismael, porque había entrado un conflicto entre ellos. Algo tremendo. Aquí nosotros vemos lo que, bueno, estamos tratando en esta escuela de paternidad que tiene gran parte basada en el escrito del apóstol Juan Andrés Busso, Guerra de Linaje, justamente para la escuela de paternidad, y que es lo que se hace evidente en este momento. Mientras el heredero no estaba, parecía que no había conflicto entre las dos vidas. Pero tenemos por un lado la vida que no depende en Agar y en Ismael, y por otro la vida que depende, que se manifestaba desde Abraham y Sara hacia el hijo de la promesa que es Isaac. Entonces cuando Isaac es destetado, y ya allí comienza el conflicto entre los dos linajes, porque no puede haber acuerdo, no es incompatible totalmente la vida de Dios con la vida humana caída. Y aquí se hace evidente y empieza a ser algo molesto y conflictivo dentro de la vida, de la casa, de la familia de Abraham junto con su esposa. Entonces, digo que por un lado tenemos la alegría de Isaac y por otro lado tenemos la tristeza de Ismael. Y es tristeza porque nadie que esté viendo este video y que ha tenido hijos podría negar el dolor que Abraham ha sentido en ese momento al tener que despedir a su primogénito. Él era hijo de él, más allá de que para el propósito de Dios no era útil, ese hijo había nacido de él, por supuesto, con una mujer equivocada, pero no dejaba de ser su hijo. Y yo creo que toda la vida de Abraham fue conmovida con esta situación, con esta vivencia. Y lo que aquí podemos ver es que el resultado, la consecuencia de los errores de buscar, ¿no es cierto?, hacer las cosas a nuestra propia manera, se empezaban a manifestar y empezaban a traer el dolor propio que tienen las consecuencias de haber hecho malas cosas. Es triste esta parte de la historia, pero tiene una carga emocional, porque uno dice, qué tremendo, por un lado tuvo que celebrar, por otro se le arruinó la fiesta porque era doloroso que Dios le hablara de esa forma acerca de su hijo, de que ese hijo no iba a heredar junto con Isaac, o sea que no tenía parte en el propósito eterno. Y esto fue un momento muy duro para Abraham, que nos deja a nosotros y nos transmite esa carga emocional para que podamos percibir que siempre que nosotros intentemos hacer las cosas a nuestra manera, nos traerá problemas, nos traerá dolores, y que aun cuando pase el tiempo, esos dolores aparecerán, porque había pasado el tiempo, habían pasado los años, y parecía como que no era tan grande el conflicto en principio, pero luego eso, cuando apareció en escena el que iba a heredar, todo se hizo muy fuerte, se potenció al punto que tuvo que despedir de la casa a Agar y a su hijo Ismael. Un momento muy duro, muy difícil, pero que nos muestra esto el Señor, porque para entrar a ser los padres que vamos a engendrar los hijos para el propósito,
seguramente vamos a pasar momentos que tendremos que romper con nuestros sentimientos o con nuestros enamoramientos o con nuestros, podemos decirle, ¿no es cierto?, amores. Y esto tiene un significado muy grande, porque hay gente que ha recibido o sea, ha hecho las cosas a su manera, en la vida de Dios, y ha intentado multiplicarse. No discutimos las intenciones, como Abraham, y se han equivocado. Han hecho las cosas fuera de la paternidad, lo han hecho a su manera, o sea, no dependiendo de padres, no entendiendo que lo que tenían que dar a luz era un hijo para administrar la herencia de la vida divina que iba a pasar. No era solo tener hijos, multiplicarse, tener gente en la iglesia, sino era formar hijos por lo cual la vida divina pudiera pasar, la vida que depende pudiera pasar. Entonces, yo entiendo que muchas veces nos podemos equivocar, haber hecho mal las cosas, no haber tenido en cuenta el diseño de Dios, y luego nos encontramos con un conflicto, como el que se encontró Abraham, un gran conflicto. Pero este conflicto a Abraham le trajo el tener que tomar una decisión. Él tenía que decidirse: o me suelto de este amor por un modelo fuera del diseño de Dios, que no va a dar frutos para la vida de Dios, para la eternidad de Dios, para el destino de Dios, o sigo aferrado a esto, que me va a arruinar lo que realmente es la revelación y la vida que depende pasando por mí. Hay dos cosas. Por un lado, tenemos la vida de, ¿no es cierto?, Agar con Ismael, que tenía, ¿no es cierto?, una influencia en el corazón muy fuerte de Abraham, porque era parte de él mismo, ese varón Ismael, ese hijo. Y por otro lado, tenemos al hijo que Dios le había prometido, lo que venía de la revelación, lo que venía de la vida que depende, lo que era para el propósito eterno. Ahora confrontados en una guerra justamente de linajes, porque uno era el linaje bendito y el otro no. Entonces, en medio de todo eso estaba Abraham con sus sentimientos. Entonces a él le tocó el momento, le tocó el tener que tomar la decisión de qué es lo que hacía. ¿Seguía aferrado a su amor sin propósito o se soltaba, sacrificando su amor para aferrarse también a lo que era su amor, pero en el propósito, la revelación? Y esto es muy significativo, porque ¿sabe cuánta gente, sabe cuánta gente vivió una vida, al Evangelio lo vivió de una manera organizacional, como dijimos recién? Era todo, ¿no es cierto?, como dijimos en otras clases, ¿no es cierto?, en las clases primeras, cuando tratamos lo de lo organizacional y todo eso, fue tremendo. O sea, mucha gente vivió esa etapa, como la vivió el mismo Abraham. Pero Abraham sufre una tremenda reforma cuando Dios le cambia la vida de ser un líder de 318 siervos a convertirse en padre de un hijo. O sea, un cambio ahí total. Y esta escuela tiene como fin reformar. No podemos decir que nada sirve. No. Había cosas que sí servían en la vida de Abraham, cosas que uno traído, ha aprendido, que sí sirven. Entonces es reformar lo que no sirve. Entonces Dios reformó, no lo tiró a Abraham, lo reformó su vida. Le hizo dar un vuelco y le dio nueva forma a través de la paternidad de un hijo en vez del liderazgo de siervos. Entonces mucha gente vivió esa etapa del liderazgo de siervos, que ya la explicamos, ya la hicimos a esa clase. Vivió esa etapa, pero de repente le viene ahora la revelación, le nace el Isaac, se le revela, viene Dios y le dice que lo va a hacer un padre de hijos, que le va a dar un padre espiritual, y todo eso es revelación para que la vida que depende pase, pero la persona tiene un gran apego a su pasado y a lo que fue su vida y a lo que fue parte de él mismo por años, y está pegado
está enamorado de sus formas de vivir el Evangelio, está pegado a lo que son su manera de interpretar la vida de Dios. Y esto es tremendo, porque esto fue lo que le pasó literalmente luego a Israel. Israel se enamoró tanto de Agar, que fue un tipo de la ley, porque después el apóstol Pablo, cuando trata este asunto, a Agar la pone en el lugar simbólico de la ley. Y muestra Pablo cómo Israel se apegó a la ley y nunca despidió la ley, nunca se soltó de la ley para recibir la gracia, la revelación de Dios en Cristo. Entonces, esto es lo que le pasa a muchos. Se han enamorado tanto de Agar, se han enamorado tanto de Ismael, tienen un apego tan grande, su vida está centrada en su alma más que en su espíritu, y entonces empieza Dios a traerle revelación y entran en un conflicto. Y todo eso, el apego de Ismael le genera un conflicto con la revelación de Dios. Y hay gente que en vez de despedir a Agar y a su hijo, en vez de despedir, de soltarse de lo organizacional por donde no pasa la vida que depende, de soltarse del liderazgo de siervos, en vez de soltarse de eso, se enamoró de eso, se enamora de eso, se apega a eso y deja que esa vida arruine la vida de la revelación de la paternidad, donde Dios te quería ser un padre de mucha gente, donde Dios te quería poner bajo un varón que te bendijera y te diera pan y vino, y que tú no lo pudiste asimilar, no lo pudiste hacer parte de tu vida. Como ya tenía más tiempo Ismael, el apego se había hecho muy grande en el corazón de Abraham, y así se te ha hecho el apego a ti, de lo organizacional, del liderazgo y de los siervos y de todo esto que hablamos, y muy posiblemente te tienen un conflicto y no puedes tomar la decisión. Pero de esta decisión dependerá si serás el padre de la fe de todo lo que se va a levantar contigo, o si Dios tendrá que hacerlo con otro. Porque esto es así. Muchos hombres no calificaron para ser los padres de la fe como Abraham, porque justamente no pudieron tener toda la entrega, la revelación de la paternidad, y no comprendían y se centraban en su presente y se centraban en cosas equivocadas y se apegaban a cosas erradas. Entonces todo eso les arruinó el propósito, y Dios no pudo con ellos hacer una nación como sí con Abraham. Pero Abraham tuvo que pasar esta primer prueba de fuego, porque esta fue la primer prueba de fuego, tremenda, grande, de despedir a Agar y de despedir a Ismael. Así que yo creo que hoy puede ser tu día, que Dios te esté hablando, y como le habló a Abraham, Dios se le aparece para hablarle en su vida, y fue un día tremendo para él. Quizás hoy Dios en ti está dividiendo las aguas, te está diciendo, bueno, hasta aquí las cosas parecían lo mismo, pero en este momento, si sigues de esta manera, tu propia manera de pensar, tu propia manera de interpretar el Evangelio, tu propia manera de haber vivido el Evangelio, tu propio amor por tu forma de vivir el Evangelio, te va a matar la vida de la revelación que te estoy dando. Y quiero que tengas presente que la vida que depende va a pasar por la revelación, va a pasar a través de Isaac, va a pasar a través de asimilar la paternidad de Dios, de ser la expresión de Dios el Padre, engendrando y transfiriendo la vida que depende, y no conformándote solo con resultados naturales. Hoy puede ser el día de tu decisión. Quizás sea un día de alegría y de tristeza, porque la revelación te da alegría, y a lo mejor venías recibiendo la escuela de una manera alegre, feliz, gozándote con la revelación, con Isaac, pero de repente te tienes que definir, o es Isaac o es Ismael. Y allí, y de eso dependerá tu futuro y el futuro del plan de Dios con tu vida. Abraham, para gloria de Dios, por eso es el padre de la fe, pudo decidirse, y con mucha tristeza, con mucho dolor,
despedir a Agar y despedir a Ismael, sacarlos de la casa, no mezclarlos con la vida que Dios le estaba revelando. Hay gente que vive una mezcla, se quiere quedar con las dos cosas. Algunos no, eligen lo organizacional, liderazgo, siervo, directamente, como hizo Israel. No se suelta de ese apego, de ese amor. Otros quieren conservar las dos, como hasta ese momento Abraham. Pero Dios viene y te quiere definir. Dios te dice, o es con Isaac o no es, porque es a través de Isaac que yo voy a pasar y que mi vida va a correr por las generaciones. Es a través de la revelación de la paternidad, es a través de la vida que depende, que se imparte en estas palabras, que Él va a pasar, es a través de que tú te levantes a cumplir tu rol paterno y te dejes reformar y salir de lo que es un liderazgo de siervos, organizacional y lleno de técnicas, y sí, todo muy parecido a lo que es de Dios. También como vimos con Agar, con Ismael, todo muy parecido, pero no era. Entonces, Dios hoy te está hablando. Tienes que definirte. Este es tu día para definirte. Yo sé que hay gente que hoy se está definiendo. Yo sé que hay gente que Dios le está hablando como le habló a Abraham para ver de qué manera van a seguir. Si tú puedes definirte por la revelación te llevará a ser un padre de mucha gente. Y Dios podrá pasar por medio de tu vida, pero no un padre de mucha gente sin la vida que depende, como fue Ismael, sino un padre de mucha gente, como fue Isaac, Jacob y toda la descendencia de Abraham, haciendo pasar la vida que depende. Esto es muy fino. Solo a quien Dios se lo revela en su corazón podrá asimilarlo, comprenderlo, vivirlo. Pero a quien no se lo revele, como pasó con Israel, a Israel se aferró tanto a Agar, se aferró tanto a la ley, que la misma revelación de Dios, Cristo estaba en medio de ellos, caminó en medio de ellos, hizo maravillas en medio de ellos, se levantó entre los muertos en medio de ellos, pero no pudieron desentenderse de ese amor equivocado, desentenderse de ese amor sin propósito y de ese amor sin fruto. Hoy puede ser el día, al igual que fue el día para Abraham, que tienes que definirte y despedir algo. No se puede mezclar. Si tú lo mezclas, traerá un conflicto que una vida terminará matando a la otra. Ya lo vimos con Caín, como la vida independiente mató a la vida que depende. Entonces, aquí no puede pasar lo mismo. Dios le habla a Abraham y le dice hay que definirse. O despides una vida o el propósito se arruina, porque no tengo otro plan. Entonces, Dios te ha hablado, te ha mostrado a Isaac, te ha mostrado la paternidad, te ha mostrado el propósito con tu vida y con tu descendencia, te ha mostrado el propósito con tu padre, te ha mostrado todo a través de esta escuela hasta aquí de una manera maravillosa y gloriosa, te ha llenado de fe, te ha impartido, te ha transmitido, pero está en ti que hoy te definas. Si tú hoy puedes soltarte de los apegos de lo que es religión, de lo que es organización, de lo que es liderazgo y siervos, y te aferras con todo tu corazón a lo que es padre e hijo, paternidad de Dios, para hacer pasar la vida que depende de todas las generaciones, entonces este día, aun cuando tengas su tristeza, será tu día más feliz. Aun cuando tengas tu nostalgia por lo que sueltas y dejas, habrás dado mucha felicidad al corazón de Dios, y Dios sí te asegura que comienza contigo un plan que no tendrá fin. Pasará de una generación a la otra como fue con Abraham, porque él es fiel en eso. Vio la fidelidad de Abraham y Dios nunca jamás se burlará de la fe de alguien. Así que yo hoy te bendigo en el nombre de Jesús con las fuerzas del Eterno, del Dios Todopoderoso, para que tengas la luz que tuvo Abraham, para que tengas el valor que tuvo Abraham y para que tengas la determinación que tuvo el Padre de la Fe y puedas ser uno más de su linaje, por donde la vida que depende corre no solo por ti, sino por las generaciones que se levantarán después de ti. En el nombre de Jesús sea esta bendición sobre ti y no dejes pasar este momento de Dios para definirte, para cortar con Agar y para empezar una nueva vida, como tiene que ser bajo la unción del Todopoderoso, en una nueva revelación, para que tu vida sea el fruto de Dios en la tierra.